¿Cómo están? Bienvenidos a la actividad del área de arte y cultura. El tema de hoy es Exploro con la fotografía. El día de hoy vamos a explorar con las fotografías. ¿Te gusta tomar fotos? Cuando lo haces, ¿qué sueles fotografiar? ¿Personas, objetos, paisajes, animales? Nuestra actividad el día de hoy tiene que ver con las fotografías. El propósito de esta actividad es aprender a fotografiar considerando el encuadre, la composición y la luz para comunicar ideas y sensaciones y expresarte de manera creativa. ¿Qué debes lograr al desarrollar esta actividad? 1. Escribir una pequeña historia o grabar un audio con tu narración a partir de una foto. La niña con vara. 2. Planificar un proyecto de animación, video, con fotos para narrar una historia significativa. 3. Organizar tu historia a partir de la escritura o haciendo bocetos de las fotos, que va a ser tu guión gráfico. Desarrollo de la actividad. ¿Recuerdas la foto, la niña con vara, del fotógrafo Yayo López? Sí, ¿verdad? En la sesión anterior, tú analizaste esta foto. Ahora vas a observar nuevamente y vas a imaginar quién es esta niña. Luego vas a escribir una pequeña historia o si deseas puedes grabar un audio con tu narración. Para que puedas componer tu historia te vas a guiar de unas preguntas. Estas son las preguntas que te ayudarán a crear tu historia. ¿Cómo se llama esta niña y cuántos años tiene? Bueno, yo imagino que esta niña se llama Nina y tiene 8 años. ¿Qué nombre le pondrías tú y cuántos años crees que tiene? Es de acuerdo a tu imaginación. ¿Dónde está? Bueno, yo imagino que ella está en un caserío de la selva. ¿Qué hace y cómo se siente? Yo creo que va a cruzar el río en una balsa, se siente muy triste y desesperada. Esa es parte de mi imaginación. Tú tienes que hacer así, de acuerdo a tu imaginación. Imagina que ella dice algo. ¿Qué te diría? Bueno, yo imagino que ella dice, ayúdame a traer la medicina para mis padres. A partir de todo esto, tú vas a crear tu historia con referente a esta foto. Veamos un ejemplo. Y aquí tengo un ejemplo de cómo puedes crear tu historia. En un caserío ubicado en la selva había una familia muy pobre. Esta familia tenía una niña de 8 años llamada Nina. Su nombre significa llena de gracia y fuerza. Un día a sus padres les mordió una serpiente, la cual se pusieron muy mal. Para traer la medicina se tenía que cruzar el río, ya que en el lugar donde vivían no había posta y mucho menos hospital. Nina estaba muy triste y desesperada, pero era muy valiente. Al ver que sus padres necesitaban ayuda y ella era la única, tomó fuerza, cogió una balsa y una vara y decidió cruzar el río en busca de la medicina. Y bueno, y así seguiré hasta culminar mi historia. Pero recuerda, cuando tú creas tu historia, tiene que ser de acuerdo a tu imaginación y con referente a esta foto. Explora con los elementos del lenguaje fotográfico. Para comprender mejor, tú mismo
vas a fotografiar. Y de esa manera entenderás mejor qué es el encuadre, composición, iluminación. Verás que para cada fotografía implica tomar decisiones, como por ejemplo, si te debes poner cerca o lejos del objeto que vas a tomar foto, qué es lo más importante que quieres ver, ¿no?, en la fotografía. Estas decisiones serán fundamentales para comunicar tu propia manera de ver la realidad. En cuanto al encuadre, ¿cómo vas a practicar? Con tus manos, crea un visor y empieza a mirar a través de él, así como está en el ejemplo. Busca un espacio dentro de tu casa o en el exterior para reconocer lo que está dentro del encuadre o fuera. Acércate y aléjate de un objeto o sujeto que te interesa. ¿Qué es lo que tú quieres que aparezca dentro del encuadre? Por eso es importante, ¿no? Según lo que tú quieres que aparezca, te alejarás o te acercarás. Tomarás tus fotos con la cámara en posición horizontal o vertical. Tienes que decidir a qué distancia te ubicarás de tu objeto o sujeto principal. ¿Cómo es la luz? ¿Es suficiente? Es necesario que veas para que tus fotografías no salgan muy oscuras. Ahora vas a probar con una cámara de fotos. Puedes usar la cámara de tu celular, de tu tableta o de una cámara fotográfica. Cuando tengas tu cámara de fotos lista, prueba y explora con los elementos del lenguaje fotográfico. Y para eso vamos a seguir con las indicaciones. En cuanto a la composición, empieza a tomar fotografías luego de elegir un objeto sujeto principal. Puede ser dentro de tu casa o fuera, como un parque, un jardín, un campo, el lugar que tú deseas. Tienes que hacer distintas tomas fotográficas para que puedas probar y decidir dónde ubicarás al objeto o sujeto. Dentro, a la derecha, a la izquierda, en el centro, dónde ubicarás con referente a tu encuadre. En cuanto a la iluminación, presta atención de dónde viene la luz. ¿Es suficiente esa luz que está en el lugar donde tú vas a tomar las fotografías? ¿Tu objeto o sujeto principal está recibiendo suficiente luz? Si es necesario, cambia, ¿no?, de posición al objeto, si es necesario, o tú tienes que cambiar de lugar para que pueda recibir suficiente luz. O también puede ser que hay mucha luz como el reflejo del sol que no ayuda a que las fotos salgan bien. Va a depender mucho cómo tú analices. Es importante por eso que practiques, saques varias fotografías y puedas analizarla. ¿Cuál se ve mejor? Después de tomar tus fotografías, verifica que se cumpla lo siguiente. Los objetos o personas deben estar a la distancia necesaria del dispositivo que empleas para fotografiar, ni muy lejos ni muy cerca. Todo lo que es importante para tu composición fotográfica debe estar dentro de tu encuadre, todo lo que tú deseas. Por ejemplo, aquí el macetero no salió completo. Es necesario que esté dentro del encuadre. ¿Qué tendrías que hacer ahí? Volver a sacar las fotografías. Mueve un poco los objetos del fondo o piensa en ello para componer con las formas y los colores. Recuerda que las fotos que vas a tomar deben ser fotos artísticas.
Comparte y revisa. Muestra tus fotografías a un familiar o persona de confianza. Pregúntale qué sensaciones o qué ideas le despiertan tus fotografías. Elige la que más te gusta y pregunta, ¿cuál o cuáles son los objetos o sujetos principales de esta fotografía y por qué? ¿No? Tú le mostrarás una fotografía y le dirás, ¿cuál es el objeto o el sujeto principal? Probablemente te dirá el caballo porque está en el centro y resalta, probablemente. Luego vas a evaluar si has logrado lo que querías comunicar y dialoga acerca de cómo puedes mejorar el encuadre. Por ejemplo, en esta foto el macetero no salió completo, mira, con las plantas. Probablemente hay que mejorar porque en el encuadre de repente uno quería que salga completo la planta. ¿Qué tendrías que hacer? Volver a sacar la foto. Ahora que has aprendido acerca del lenguaje fotográfico, ya puedes planificar un proyecto para contar una historia con una secuencia de fotos. Recuerda, una sola fotografía puede comunicar ideas o sensaciones y es posible que nos invite a imaginar historias, así como creamos con la fotografía de la niña. Con esa fotografía se ha creado una historia. Pero también puedes comunicar una historia a través de una secuencia de fotos. En la actualidad, con el apoyo de la tecnología, podemos transformar una secuencia de fotos en un video para crear secuencias animadas. Y eso es lo que tú harás. Un video con una secuencia de fotos para crear una historia. Tienes que imaginar qué historia quieres contar mediante una secuencia de fotos. Ahora es necesario definir lo siguiente. Los objetos o sujetos centrales para tu fotografía. ¿Quién va a ir en el centro de tu encuadre? Lo que sucede, ¿cuál será la acción? ¿Qué es lo que pasará? ¿No? ¿Qué es lo que vas a contar en tu historia? Y para eso tenemos que planificar. Es importante planificar tu proyecto o tu narración. Para ayudarte en tu planificación, vas a completar este cuadro respondiendo estas preguntas. Veamos 2 ejemplos. Este primer ejemplo o esta primera planificación va a ser para una historia de aventura. ¿Cuál será el lugar donde fotografiarás? Bueno, yo he puesto el jardín de mi casa. ¿Cuál es el elemento o sujeto central? ¿Tú serás el protagonista u otras personas de tu familia? He puesto yo seré el protagonista y también otros elementos, los insectos que hay en mi jardín. ¿Qué pasará? Aquí vas a poner un pequeño bosquejo de lo que va a tratar tu historia. Por eso dice, ¿qué pasará? Y he puesto de una niña que hace un experimento y le sale mal, provocando que se vuelva el tamaño de un insecto. Llega a su jardín y ahí empieza su aventura para regresar a su tamaño normal. ¿Qué iluminación vas a necesitar? La luz del sol, las fotos que tomaré es en el día, ¿no? Esa es la iluminación que se va a necesitar. ¿Necesitarás armar la escena? De repente es necesario armar una escena, el escenario. Recuerda que puedes acomodar los objetos según lo que quieras transmitir o comunicar. En este caso, sí, pondré algunos objetos en mi jardín que será parte de mi historia. ¿Cuántas fotografías crees que vas a necesitar para contar una historia? Considero que como mínimo debe ser 12 fotografías. Pero vamos a ver otro ejemplo.
Esta planificación va a ser más que nada en base a una historia real. ¿Cuál será el lugar donde fotografiarás? He puesto en el parque. ¿Cuál será el elemento o sujeto principal? Será mi hermana, mis padres y la policía. ¿Qué pasará? De una niña de 5 años que salió a pasear con su familia al parque y se perdió. ¿Qué iluminación vas a necesitar? La luz del sol, ya que las fotos serán en el día. ¿Necesitarás armar la escena? Sí, agregaré algunos objetos. ¿Cuántas fotografías crees que vas a necesitar para contar una historia? De igual forma, 12 como mínimo. Aquí yo te muestro como ejemplo 2 planificaciones, pero tú solamente harás 1 de acuerdo a la historia que vas a crear. Anota las ideas de tu narración y lo puedes hacer a partir de una escritura. Ahí cuentas en qué va a consistir tu historia o haciendo bocetos de las fotos, un guión gráfico. Lo vas a ir dibujando. Cualquiera de las 2, guárdalo porque en la próxima actividad vas a crear una secuencia de fotos y editarlas en video para contar una historia. Finalmente, vas a evaluar tus aprendizajes si has logrado todo lo que estaba planificado para esta actividad. Si escribiste una historia, ¿no?, sobre la niña con vara, si has planificado tu proyecto y si has organizado tu historia a partir de una escritura o haciendo bocetos. Hemos terminado la actividad, guarda todo en tu portafolio y te espero en la próxima actividad.